Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la continuación de la audiencia de contra requerimiento mixto en el expediente 35 de 2017-90, proceso seguido contra Félix Manuel Moreno Caballero y otros, delito de organización criminal y otros en el área del Estado, ¿no? Es una audiencia de continuación. Voy a pedir a la señorita especialista si las partes obligadas para esta audiencia se encuentran presentes. Doctora. Buenos días, señor magistrado y partes procesales. Señor magistrado, informa a usted que se encuentran presentes la representante del Ministerio Público, la doctora Norma Giovanna Mori Gómez. De igual forma, en representación de la Procuraduría Pública ad hoc, se encuentran presentes los abogados Mayra Iber Roque Mendoza y José Manuel Villega Valenzuela. Asimismo, se encuentra presente el tercero civilmente responsable, constructora Norberto Odebrecht, sucursal Perú, y Odebrecht Perú Ingeniería, el doctor Marco Antonio Agustín Saciu. De igual forma, el tercero civilmente responsable, Defensa Técnica de GOC S.A. y Mot Lima Consultores, el doctor Aldo Canchillo Murillo. La defensa que se encuentra obligada para esta audiencia es la defensa del acusado Félix Manuel Moreno Caballero, el doctor Humberto Abanto Verástegui, quien se encuentra presente. Asimismo, informo que en la plataforma se han hecho presentes las defensas técnicas de Antero Milian Díaz, defensa técnica de Nancy Milagros Suito Mesa, de Jorge Luis Avilés Astudillo, de Suel Pres Jerez, defensa de Martínez Valdivieso, un momentito. Defensa técnica de Leva Balcázar, de Dante Reinaldo Rodríguez Mogrovejo, de Eber Adalberto Ramírez Sánchez y de Helber Alfredo Barrera Bardales. Señor magistrado, el día de hoy, según la sesión previa, se encuentra la presencia obligatoria es solo de la defensa de Félix Manuel Moreno Caballero. Todo lo que tengo que dar cuenta. Gracias. Entonces voy a dar por instalada esta continuación, pero había referido si podríamos avanzar también con los demás, en este caso previa a los terceros civilmente, en el caso de, habíamos referido, iba a ingresar la defensa de Roque Jesús Urrutia, no sé si ya las actas, todo eso han verificado, ¿no? Para tal vez una vez concluido puedan ingresar. ¿Tiene alguna información? A ver, Renzo Manuel. Estimado doctor, las actas todavía no han sido notificadas en cuanto a la información que usted solicita. La defensa de Roque todavía, como tal, el estudio no ha recibido la notificación de las actas restantes. Entonces estaría pendiente porque todavía ha sido notificada hasta el acta 6 y estaría pendiente todavía la notificación de las actas. A ver, pero no entiendo, se supone que es en una sesión que se ha tratado el caso de control formal del caso de su patrocinado, ¿no? Sí, pero ¿Eso no se ha transcrito todavía? sí se había transcrito, pero en la sesión en la que se llevó el control sustancial, en la cual se suspendió, se precisó de que durante el control formal se había hecho las precisiones del cambio del título de imputación de autor a cómplice, y por eso requerimos las actas de todo el control formal, porque en su momento de la revisión del acta número 6, en ningún momento incluso se advierte el tema del cambio del título de imputación. Siempre se mantuvo a título de autor. Entonces, para evitar justamente, usted dijo, bueno, en todo caso hay que notificar todas las actas para que se haga la revisión de todas las actas del control formal y de repente por ahí no exista alguna inconveniencia en función a los medios de defensa deducidos. Entonces, esa es la razón por la cual se peticionó y además usted también avaló que era necesario revisar todas las actas para no tener problemas en un futuro. Entonces, eso fue lo que sucedió en aquella sesión.
Ya, pero nos referimos a las actas de las precisiones, doctora, no nos confundamos, porque no vamos a esperar que se transcriban también las actas de control sustancial. No solo las del control formal, evidentemente, Claro. pero quedan restantes del control formal que no han sido notificadas aún. A ver, doctora Cristín, ¿qué ha pasado? ¿Aún no termina de transcribir el acta o las Eh, audiencias? A ver, señor magistrado, justo yo estoy consultando al coordinador de audiencias y al administrador del nuevo código por las actas, de acuerdo a las sesiones previas que hemos tenido. Y yo me guío de lo que está en el sistema y, bueno, le acabo de hablar al coordinador, pero no tengo respuesta. Por otro lado, estoy haciendo mi revisión personal directamente para verificar todas las actas de audiencia de todos los compañeros previos y verificar que estén en el sistema y que se corrobore ello. Claro, lo que pasa es que en un momento la especialista o el especialista me manda las actas, pero yo cuando reviso no están las precisiones que hemos dispuesto en audiencia y que hemos solicitado que se transcriban tal cual esas precisiones. Por esa razón se puso oficio y por eso también se habló con el administrador y con el coordinador de audios a fin de que lo que nosotros queremos es la transcripción de las precisiones, ¿no? Eh, Hay que reiterar en todo caso ya, con conocimiento de presidencia, porque incluso presidencia me dice que haga ya el informe de estas audiencias. Sin embargo, con algo básico, no, por algo básico que tenían que haber hecho, porque ya ha pasado bastante tiempo, no podemos avanzar, ¿no? Entonces, por favor, hay que reiterar por última vez, si no ponemos en conocimiento de OCMA, pues, no hay otra, ¿no? Ya, por última vez hay que mandar un oficio, en todo caso, este despacho pondrá en conocimiento de OCMA sobre esta omisión, ¿no? En la transcripción de las actas conforme se ha dispuesto, ¿no? Con las precisiones, ¿ya? Bueno, lamentablemente avanzaremos lo que corresponde y esperemos, si es que no hay esas actas, lamentablemente no podemos avanzar. Sí, doctora. Sí, doctor, para hacerle una consulta, por favor. Entonces, para yo hacerle el seguimiento adecuado, es solo las actas del control formal, ¿correcto? O sea, de fecha 20 de septiembre hasta el 1 de diciembre. Claro, Sola, sol- claro, solo esas. en esas audiencias se ha dispuesto, conforme hemos avanzado en la audiencia, precisiones que se han dado en la propia audiencia, aclaraciones o precisiones que están en la propia audiencia. En algunos casos se ha devuelto, ¿no? Pero se ha dado en la propia audiencia. Entonces, eso es necesario, pues, para hacer el debate de acuerdo a la aclaración. Si no, no vamos a poder hacer el debate, o no vamos a poder hacer el debate de las partes. ¿Ya? Entonces, doctores, esperemos que entre hoy y mañana, y para hacerlo, lo ideal sería que en el transcurso del día, para mañana terminar, o más tardar el día lunes, ¿no? Esta parte. ¿Ya? Entonces, en el día, por favor, que nos remitan la transcripción de las actas con las precisiones dispuestas en audiencias del control formal. ¿Ya? Cosa que, doctores, en todo caso, si hoy lo hacen, mañana estamos en el conocimiento, el día lunes tendríamos que hacerlo, esta audiencia, en horas de la tarde, y ya con eso tendríamos que terminarlo, ¿no? La parte del control sustancial. ¿Ya? Entonces, por ahora vamos a avanzar con respecto al delito de lavado de activos, respecto a la defensa de con la defensa de Félix Moreno Caballero. Doctor, exponga sus medios de defensa que ha planteado, o el medio de defensa. Su señoría, muy buenos días a la doctora Giovanna Mori, representante del Ministerio Público, al representante del actor civil y a todas las personas que están en la sala de audiencias virtual. Esta excepción de improcedencia de acción que hemos planteado, su señoría, es bastante sencilla y tiene dos extremos. Un primer extremo que tiene que ver con el relato fáctico de la... Los dos extremos tienen que ver con el relato fáctico de la Fiscalía, pero uno con el curso de los acontecimientos y el otro con el lugar de los acontecimientos. Y voy a explicarme, su señoría, si se me permite. En primer lugar,
la doctora Mori ha precisado que el señor Moreno, Félix Moreno Caballero, tuvo una reunión, que esta reunión, en estas reuniones hubo un pacto, que en este pacto se acordó darle $2 millones, que estos $2 millones le fueron finalmente entregados a otras personas. El relato también contiene que los $2 millones fueron entregados en diferentes armadas por el señor Fernando Migliaccio al señor Valdemir Garreta. Fernando Migliaccio era el tesorero de la Caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Valdemir Garreta era el gerente general y dueño de FX Comunicaciones. En el relato hay una especie de salto que después se corrige con las precisiones que hace la doctora Giovanna Mori, pero en el relato original se decía que se le entregó el dinero a Luis Fabre. Eso ha sido corregido porque es claro que el dinero en realidad es entregado a Valdemir Garreta, de FX Comunicaciones. Y que FX Comunicaciones contrata al señor Luis Fabre, también llamado Belisario Guarmus, ¿no?, y le paga. Y el señor Luis Fabre emite comprobantes de pago, es decir, recibe sus pagos de las cuentas regulares de FX Comunicaciones. Hay, por lo tanto, su señoría, aquí en este relato, un problema importante, porque a mi cliente se le imputa la condición de autor material del delito de lavado de activos. Y el autor material es quien toma el dinero y lo convierte, lo transfiere, lo oculta. En este caso es conversión. Pero no hay ninguna conversión que el señor Félix Moreno haya realizado. Se nos dice entonces, no, pero es que él da la instrucción. Y ahí tenemos una discusión típica. Si dar la instrucción es lo mismo que ejecutar el acto de lavado. Porque entonces estaríamos diciendo que ha habido en realidad aquí una especie de procedimiento de autolavado del señor Félix Moreno sin que él haya tenido dominio material sobre la suma de dinero. Esta es una situación, digamos, paradójica en términos típicos. ¿Cómo puede una persona que no tenía los recursos convertir una suma de dinero? Pero además hay otra cosa también extraña en el relato del Ministerio Público. Y es que si prestamos atención, el Ministerio Público trata de llegar al Perú de cualquier manera. Entonces nos dice FX Comunicaciones y después le presta un servicio de marketing político al señor Fabre, al señor Moreno en el Perú, a través de Belisario Guarmus, también llamado Luis Fabre, y el señor Valdemir Garreta. Sin embargo, hay algo curioso, su señoría. Ni el señor Valdemir Garreta, ni el señor Belisario Guarmus, también llamado Luis Fabre, están en la cadena de lavado como imputados y como acusados. Resulta bastante extraño que el señor Félix Moreno haya lavado dinero a través de estas personas y que estas personas no estén acusadas con él por ese acto de lavado. Esto revela dos posibilidades en términos lógicos, desde el análisis del relato del Ministerio Público. O el Ministerio Público tiene plena conciencia de que no puede levantar cargos contra Valdemir Garreta y contra
Belisario Warmus, Luis Fabre, por eso no los ha incluido, ¿no? O existen colaboraciones eficaces que nosotros no conocemos. Y sentencia y procedimiento de colaboraciones eficaces que nosotros que no nos han sido reveladas en su existencia, por lo menos en el curso del relato del Ministerio Público. Como no es posible suponer que haya esto, su señoría, sin que existiera por lo menos un relato que dijera y un testigo, un colaborador eficaz ha revelado que recibió el dinero de fulano de tal, ¿no? Que X recibió el dinero de manos de Migliaccio por encargo de Félix Moreno para que lo transformara, etcétera. No encontramos ese relato ahí. Entonces no nos queda más que pensar que el Ministerio Público tiene clara que no hay forma de levantar cargos contra el señor Luis Fabre o Belisario Warmus, ni contra el señor Valdemir Garreta. De lo que hay constancia en el relato, su señoría, es que Fernando Migliaccio le entrega $2 millones al señor Valdemir Garreta. De lo que hay constancia en el relato, su señoría, es que el señor Fabre es contratado por FX Comunicaciones. De lo que hay constancia en el relato es que el señor Fabre gira comprobante de pago, es decir, cobra de las cuentas regulares de FX Comunicaciones. De lo que no hay constancia en el relato del Ministerio Público, su señoría, es el acto por el cual Valdemir Garreta ingresa supuestamente esos $2 millones a las cuentas ordinarias o regulares de FX Comunicaciones, para que esa cadena pueda sostenerse. Falta un eslabón en esa cadena social. Entonces, surge una situación, repito, paradójica. En primer lugar, se le atribuye una autoría material a Félix Moreno. Y en segundo lugar, la activación de una cadena de lavado que tiene un eslabón roto. Que es el ingreso del dinero supuestamente a lavar en las cuentas de FX Comunicaciones para que este dinero sea el que se transforma o se convierte en los servicios del señor Luis Fabre, Belisario Warmus, de marketing político en Perú. Sin ese engarce, su señoría, no es posible que esta actuación que se le atribuye a mi cliente pueda ser calificada como una conducta de lavado de activos. Hay un segundo problema que tiene que ver con esta última parte, que es la ruptura de la cadena. Y tiene que ver, su señoría, con un asunto. Y es que si la cadena se rompió y el dinero se quedó en Brasil, en manos de Valdemir Garreta, tenemos un problema de extraterritorialidad, un problema de aplicación de la ley penal peruana en el espacio. Escuchemos el relato del Ministerio Público. O sea, el relato del Ministerio Público es muy claro, ¿no? Ello, al haber convertido dinero ilícito, se refiere a Félix Moreno, en el pago de un servicio de marketing que en el primer trimestre del año 2013 dispuso a los ejecutivos representantes de la empresa brasileña Odebrecht que la suma de $2 millones que le correspondía como, entre comillas, contraprestación por su accionar corrupta en favor de la empresa, sea entregado al publicista extranjero Luis Fabre como pago por el marketing político que éste realizaría con Valdemir Garreta su campaña en el año 2014 a su solicitud de beneficio para su reelección en el cargo de presidente. ¿Dónde se verifica la entrega del dinero? ¿Dónde está el dinero? El dinero está, su señoría,
en Brasil. Fernando Miliacho le pide a Ángela Palmeira que tome reales, los convierta en dólares, le entregue esa suma en dólares y va y se le entrega a Valdemir Garreta. No una, varias veces hasta alcanzar la suma de 2 millones. Valdemir Garreta recibe ese dinero. Luego no sabemos qué ocurre. Sí sabemos, su señoría, que luego hay una contratación de FX Comunicaciones a Luis Fabre Belisario Warmus y la prestación de un servicio de marketing político en el Callao. Lo que no hay es una conexión entre una cosa y otra. Sin esa conexión, que activaría el principio de ubicuidad de la ley penal, por el que se aplica la ley penal en el espacio, este acto no es justiciable penalmente en el Perú. Se plantea entonces, su señoría, para la defensa un dilema que tiene dos cuernos. El acto que se le imputa a Félix Moreno no puede atribuírsele a él como tal. Él no ejecuta la conversión de nada. Él nunca tiene el dinero y no le da dinero a nadie para que se transforme en algo. Él, según el relato del propio Ministerio Público, dispuso a los ejecutivos representantes de la empresa brasilera Odebrecht que la suma de 2 millones de dólares que le correspondía como prestación por su accionar corrupto en favor de la empresa sea entregada al publicista Luis Fabre. Él no le entrega dinero. Estaríamos hablando entonces de una autoría material con persona interpuesta. Algo que para mí, conceptualmente hablando, resulta un poco difícil en términos teóricos de derecho penal. No es difícil conceptuarlo, pero tal vez me esclarezcan aquí ese concepto. Probablemente yo esté equivocado. Y un segundo punto. El otro cuerno de este dilema es si no hay el eslabón que engarce, que coloque, que permite establecer que el dinero que recibió Garreta ingresó a las cuentas de FX Comunicaciones y con ese dinero se pagó al señor Belisario Warmus Luis Fabre. ¿Cómo opera el principio de ubicuidad de la ley penal? En opinión de esta defensa, eso no es esas debilidades del relato del Ministerio Público, sin discusiones probatorias. En los propios términos en los que ha precisado resumidamente, pero detalladamente también, la casación del caso Nadine Heredia por la Corte Suprema. La defensa de Félix Moreno Caballero se permite solicitarle respetuosamente que declare fundada la excepción de improcedencia de acción respecto del cargo de lavado de activos levantado contra Félix Manuel Moreno Caballero. Muchas gracias, su señor. Gracias, doctor. Corremos trasladado a la Fiscalía. Gracias, señor juez. ¿Quieres ser gestor de proyectos, pero no estás seguro de qué habilidades necesitas? El curso de preparación para certificación PMP de Udemy es tu solución. Aprende lo básico de gestión de proyectos y prepárate para el examen de certificación PMP. Gracias a que puedes acceder desde tu celular o computadora, puedes planificar tu aprendizaje según tus actividades. Haz este curso y empieza a aprender. Ya que la defensa ha traído colación en su sustento de su
medio de defensa técnico, principalmente el relato fáctico del Ministerio Público para poder imputar al acusado Félix Moreno Caballero el delito de lavado de activos. Me voy a permitir, señor juez, dar lectura esos extremos, en tanto que es relevante para que su judicatura pueda resolver la pretensión de la defensa. En efecto, señor juez, cuando se hace el detalle de este caso, justamente el delito de lavado de activos, y que, bueno, la defensa pretende sostener que que el señor Félix Moreno Caballero, el acusado Félix Moreno Caballero, no cometió el delito de lavado de activos. Aquí la postulación es lo siguiente, señor juez. El activo ilícito que generó Félix Moreno Caballero es su acto corrupto por el delito de colusión, el pacto clandestino que tuvo con los funcionarios de Odebrecht. Y es el mismo Félix Moreno quien determina que ese dinero se convierta para el pago de su publicidad para su campaña de reelección en las elecciones del año 2013. Entonces, es Félix Moreno quien ha determinado que ese dinero se dirija hacia el publicista Garreta. ¿Quién es Garreta? Garreta es la persona que tiene vínculos, ya es un hecho notorio, conocido, con la empresa Odebrecht, que ha asumido campañas políticas, no solamente de Félix Moreno, Ollanta Humala-Tasso, Susana Villarán. Y a través de su empresa FX Comunicaciones, en efecto, es el que brinda el servicio de publicidad. ¿Y dónde brinda el servicio de publicidad? Y está en el detalle de relato fáctico, señor juez, que lo brinda el servicio acá en nuestro país. Él arma todo un equipo, viene todo un equipo aquí, y es aquí donde se brinda el servicio de publicidad para la campaña de reelección de Félix Moreno Caballero. Y es en la postulación del Ministerio Público para la comisión del delito de lavado de activos en calidad de autor, en contra de Félix Moreno Caballero. En cuanto a lo que sostiene la defensa de los entregables que se produce en Brasil, eso lo determina el señor Félix Moreno. Félix Moreno, su ganancia lo ha determinado para su campaña política. Eso es lo que postula el Ministerio Público. Las entregas, en efecto, fueron armadas, fueron en Brasil, y lo que postula el Ministerio Público es que aquí es donde se brinda el servicio. La defensa quiere que el Ministerio Público haga una especie de ruta de dinero, un ingreso de dinero para que acá se pueda postular que somos competentes para perseguir el delito. Ya también sobre ese extremo me voy a responder en adelante después. Y luego sostiene la defensa, señor juez, es que ¿cómo podría ser perseguible el delito para Félix Moreno y no ha sido así para Garreta y Fabre? Señor juez, la defensa, hay que informarles también que en el detalle de la acusación fiscal y en los elementos de prueba que nosotros sostenemos nuestra imputación, están las actas de transcripción del colaborador eficaz Garreta, quien también por estos hechos se ha sometido a colaboración eficaz, y está en el detalle como él relata que asume este servicio para Félix Moreno Caballero. Ahora bien, en cuanto a la persecución del delito de lavado de activos, nosotros sostenemos que aquí es donde se produce la comisión del ilícito penal, en tanto que él determina la conversión del dinero acá. El extremo del ingreso del dinero aquí en el país, lo que acá está como evidencia es que Garreta asume que él asume este servicio de publicidad, y aquí donde se efectúan los pagos para los estudios donde se dan los alquileres para los spots publicitarios de Félix Moreno. Está detallado también en la acusación fiscal en qué consistió este servicio de marketing, señor juez, luego del sustento fáctico, cuando nosotros ponemos en evidencia las entregas de dinero a Garreta, cómo es que se brinda el servicio acá en nuestro país, y está detallado a través de paneles publicitarios, está detallado a través de expos publicitarios, la música de la campaña,
Y eso se concluye también, señor juez, porque en la rendición de cuentas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales nunca se declaró este servicio, ¿no? Entonces, aquí nosotros evidenciamos aquí la comisión de este ilícito penal en el cual se ha convertido esta ganancia ilícita en la campaña política de Félix Moreno Caballero. Y si queremos traer a colación el tema de la ubicuidad, señor juez, ya también en lo que se ha sostenido la defensa en relación a la casación 617-2021 del pronunciamiento reciente de la Corte Suprema en estos extremos, cuando tratamos de nosotros perseguir ilícitos penales, no podemos dejar inoperante el delito de lavado de activos. Pues si ello ocurre, contravendría el artículo 55 de la Constitución Política del Estado. ¿Y por qué el artículo 55? Porque ya la Convención de Palermo de Mérida también prevé en estas situaciones, y también la jurisprudencia, la doctrina también lo ha establecido en estos casos. ¿Qué ocurre cuando los delitos, porque lo que le preocupa a la defensa es que Viali Moreno no tuvo en la mano el dinero y no se lo entregó a Carreta, ¿no? Eso es lo que postula la defensa. Aquí en estos casos, señor juez, también el mismo legislador previste el artículo 2, inciso 2 del Código Penal cuando se trata de cuestión de jurisdicciones, ¿no? Si ponemos en las discusiones aquí. Y aquí, para perseguir el delito de lavado de activos, es que si se producen los efectos en nuestro país. Y si eso es lo que se quiere decir, también se produce acá los efectos, porque acá están los servicios de publicidad. Reiteramos, lo único que hace la defensa respecto a este argumento es negar la imputación, cuestiones que no deberían ser debatidas en una excepción de improcedencia de acción. Respecto al siguiente argumento que ha sostenido la defensa, en el sentido de que los 2 millones de dólares no se habrían entregado en Perú, razón por la cual la ley peruana no es aplicable por el principio de ubicuidad, y en el mismo sentido ha sostenido que los efectos de los hechos imputados como lavados de activos no se han producido en el Perú, por ello también la ley peruana no es aplicable. Esta Procuraduría considera que no se configuran los presupuestos para debatir una excepción. Estos dos argumentos no ponen en debate que el comportamiento del señor Moreno Caballero no sea típico o reúna alguno de los ítems para poder discutir una excepción de improcedencia de acción. Lo que está argumentando la defensa, señor magistrado, es una supuesta falta de legitimidad de la autoridad peruana para perseguir este hecho en el Perú, por lo que no corresponde ser debatido vía excepción. Sin embargo, señor magistrado, nosotros precisamos que los efectos del delito de lavado de activos cometido por el señor Moreno Caballero sí se producen en el territorio peruano, porque la transformación de ese dinero ilegal se recibe en Perú, conforme ya lo ha mencionado la representante del Ministerio Público. Respecto del argumento de que Valdemir Garreta y Luis Fabre no son parte imputada en este proceso común por el delito de lavado de activos, el hecho de que estos personajes no estén incluidos como imputados en este proceso común, señor magistrado, no excluye que el señor Félix Moreno Caballero sea autor del delito de lavado de activos en su modalidad de conversión. No hay justificación dogmática para poder sostener que el comportamiento del señor Moreno Caballero sea atípico, por el hecho de que el señor Garreta y el señor Luis Fabre no sean imputados. Y asimismo también, como ya lo ha mencionado la Fiscalía, la defensa está pasando por alto, como es de conocimiento público, que el señor Valdemir Garreta es aspirante colaborador de Eficaz y ha reconocido cargos por lavado de activos justamente por haber prestado el servicio de marketing a Moreno Caballero como consecuencia del dinero ilegal que recibió por parte de la compañía Orbex. Por estos fundamentos, señor magistrado, reiteramos nuestro pedido de que se declare infundada la excepción formulada por la defensa de Moreno Caballero. Muchas gracias. Gracias, doctora. La última intervención de la defensa, doctor Humberto. Bien. Yo presto mucha atención a las intervenciones de la doctora Mori porque suele ser muy precisa y además muy leal en el debate. ¿Qué nos ha dicho? Nos ha dicho que el señor Moreno dispuso convertir. La pregunta es, ¿el tipo penal dice
que se castiga a quien dispone de convertir o a quien convierte. Porque, ojo, el tipo penal es taxativo. ¿Es el tipo penal el que disponga a convertir, transferir, ocultar? ¿O dice el tipo penal el que oculta, el que convierte, transfiere, etcétera, etcétera? Ahí ya tenemos un problema típico profundo y muy serio. Se le imputa a Félix Moreno haber dispuesto a convertir. El delito de lavado de activos lo comete quien convierte. ¿Quién convirtió? ¿Y qué lo convirtió? La doctora Mori me corrige, y yo soy Hidalgo, salté el tema del señor Garreta, pero hay un dato importante. En su relato no está. Cómo el señor Garreta, cómo el señor Garreta le ha contado el ingreso del dinero que recibió de Fernando Migliaccio a las cuentas. Doctor, acaba de haber, hay una interferencia en su audio, por favor. Sí, es la conexión del doctor Humberto Abanto. A ver, Si en no, todo caso hay que comunicarse por interno. ujú. Ya, gracias. Vamos a esperar un momento. Ya. Señor magistrado, acabo de dar acceso al doctor Humberto Abanto. Bien, disculpa, su señoría, ha habido una falla con la señal. Ya, doctor. Entonces, retome, por favor. Como le decía, ahí hay un problema típico importante, hay un segundo tema típico, y es que este caso tiene una peculiaridad. A diferencia de otros casos de lavados cuando se enfrentan economías informales y economías ilegales, donde no se puede pedir que el rastro del dinero nos lleve al delito fuente, este caso es distinto, porque es un solo acto delictivo fuente. Hay una sola ruta del dinero que sí debería haber sido trazada en el relato del Ministerio Público. Y en ese relato, el señor Valdemir Garreta, aspirante a colaborador eficaz o colaborador eficaz, no lo sé ya, y no nos ha dicho la forma en que introdujo los $2 millones en FX Comunicaciones, porque, como la doctora Mori nos ha reconocido, el señor Fabre le paga a FX Comunicaciones. No es que el señor Garreta toma parte de los paquetes de dólares que le entregó el señor Migliaccio y se los da al señor Fabre Warmus. No, el señor Fabre Warmus le gira facturas, le gira comprobantes de pago y recibe cheques formales. Eso no está lamentablemente en el relato. ¿Y por qué es importante? Porque contra lo que se dice que hay que perseguir el delito, whatever it takes, cueste lo que cueste, lo que hay que tener claro, su señoría, es que existen límites en la actuación del Estado. El funcionamiento de un Estado no es el funcionamiento de un cómic de Marvel, donde los superhéroes vuelan y cruzan fronteras y van y vienen y detienen a los villanos. Eso no funciona así en el sistema jurídico. Lo primero que tiene que tener conciencia un funcionario público es de los límites que la Constitución, la ley y los tratados establecen.
Entonces uno tiene que darse cuenta que si no hay un engarce entre el dinero recibido por el señor Valdemir Garreta y los gastos efectuados en el Perú, no se puede decir que hay una cadena completa. Descontando ya su señoría la tesis, digamos, bastaría para la defensa con la tesis de que no es posible crear un nuevo tipo de disponer, convertir. Agregamos la cadena en el relato. La cadena no permite establecer eso. ¿Y qué significa esto? No significa una discusión probatoria, nadie está planteando una... Yo no he planteado ni... Ustedes no me han escuchado discutir en absoluto, una sola pieza probatoria. La discusión es muy puntual, su señoría. Sin la conexión del dinero, o sea, sin el ingreso del dinero que recibió Garreta a FX Comunicaciones y su derivación al Perú, el principio de ubicuidad no opera. Y si el principio de ubicuidad no opera, estamos ante un acto que no es penalmente justiciable en el Perú. Puede que sea penalmente justiciable en otro sitio. El señor Garreta responderá ya. Yo no puedo responder por la defensa del señor Garreta. Y hay un tercer tema que también es importante y que se debe a la lealtad de la doctora Mori, porque yo sí aprecio mucho su conducta. La doctora Mori jamás escamotea los datos. A mí me gusta mucho eso en la conducta del fiscal. El señor Fabre no está imputado. El señor Fabre no está acusado. Y el señor Fabre es parte de la cadena de lavado según la teoría que está dando el propio Ministerio Público. Porque el relato que nos hace el Ministerio Público, su señoría, dice así. No lo digo yo. Dispuso a los ejecutivos representantes de la empresa brasileña Odebrecht que la suma de $2 millones que le correspondía como contraprestación, comillas, por su accionar corrupto en favor de la empresa, sea entregado al publicista extranjero Luis Fabre. ¿Cómo no va a formar parte? ¿Y cómo no puede decir a alguien, sin sonrojarse, que no es posible, que es posible que alguien convierta sin asistencia en la conversión? O sea, puede haber un lavador en cadena sin que haya otros lavadores. ¿En serio eso es dogmáticamente sostenible? Como han usado esa fórmula, no es dogmáticamente sostenible que A formó una cadena de lavado con B y con C y que solo A sea culpable. O A y B y C no es culpable, o es porque sabemos que C es la parte que quiebra la cadena y demuestra que los fondos que recibió C no eran esos fondos que había recibido B, en este caso Garreta. Entonces, su señoría, tenemos dos problemas ahí que no se resuelven invocando la Convención de Palermo, invocando los tratados internacionales de lucha contra el lavado de activos, que no se resuelven, digamos, extendiendo innecesariamente el principio de ubicuidad. Porque la actuación de la defensa no es la necesidad de buscar la impunidad de crímenes. Ya conversaremos en algún momento, me imagino, con la doctora Mori sobre la posibilidad de no llegar necesariamente a un juicio en un tema en el que hay cosas que no se deben discutir. ¿Okay? Hay cosas que esta defensa entiende que no cabe discutir. Pero tampoco, porque creemos que hay un delito grave, vamos a hundir con una camionada de imputaciones a una persona, sea que las podamos sostener o no. Entonces, el punto acá, su señoría, los puntos acá son tres, muy sencillos. Uno, el tipo penal es dispuso convertir o convirtió. Es disponer, convertir o convertir. Dos, en el relato del Ministerio Público,
Está establecido el ingreso de los fondos que recibió Garreta a las cuentas de FX Comunicaciones, que derivaron desde donde se hicieron los pagos del servicio de marketing. No, en el relato no está. 3. Sin ese engarce opera el principio de equidad. Si en estos dos primeros, su señoría, el acto no es típico, y con el tercero, no es justiciable penalmente en el Perú. Eso es todo, su señoría. No es una discusión de superioridad moral que la defensa siempre le va a reconocer al Ministerio Público, que al final es el que defiende la legalidad y a la sociedad peruana. Pero la defensa también cumple un rol constitucional. Es el rol constitucional de defender y proteger las garantías de los imputados. Somos, su señoría, nosotros 3 servidores de la Corte. Usted en el ápice de la pirámide, la doctora fiscal, hirió al mismo nivel, cumpliendo cada uno su tarea, sin desmedro de ninguna clase. Muchísimas gracias. Doctora Mori. Gracias, señor juez. Sí, aquí finalmente lo que advertimos es que la defensa no cuestiona la tipicidad del hecho delictivo, reconoce que es delito. Aquí lo que cuestiona es la participación de su defendido, ¿no? Siguiendo la teoría naturalista, es que el acusado va a la acción, coja el dinero y lo entregue, ¿no? Aquí, en este caso concreto, señor juez, ya hay pronunciamientos de la Corte Suprema e incluso de la Corte Nacional en el sentido de que no se puede discutir vía sección de procedencia de acción el grado de participación, porque eso es lo que advierto que decanta la defensa, ¿no? Si es autor, coautor o autor mediato. A través de este medio de defensa técnico no se puede discutir. Lo cierto y real, señor juez, es que el hecho es típico y se ha atribuido al señor Félix Moreno porque es quien ha determinado que este ilícito ganado en su delito previo de corrupción sea al que se convierta a través del pago de su campaña política para asegurar su reelección. ¿Y esto cómo se evidencia? Ya como hemos sostenido, que no fueron declarados a los entes respectivos que ve el sistema electoral en su momento. En relación a la persecución o no del delito, que si el Ministerio Público puede perseguir o no este hecho ilícito, señor juez, sí consideramos que somos competentes para perseguir este ilícito penal, porque ya el legislador también ha establecido en este caso concretos cuando se producen justamente este tipo de ilícitos penales de lavado de activos, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy aquí en el Perú y tengo cuentas en el extranjero, dispongo transferencias, movimientos de dinero? ¿Tengo que yo trasladarme a esos países para cometer el ilícito penal? La respuesta es no. Justamente en estos delitos es que se producen estas acciones. Y al respecto, el Fidel Nicolás Mendoza, en su reciente publicación de lavado de activos y criminalidad empresarial, se postula esta problemática, ¿no? La realización de lavado de activos y sus efectos son idóneos para presentarse en diferentes países, razón por la cual nuestro legislador optó por incorporar un precepto de aplicación de extraterritorialidad de la ley penal contra el lavado, siempre que produzca sus efectos en el territorio de la República, en el artículo 2, inciso 2 del Código Penal. En este caso concreto, si el Ministerio Público, además de los elementos de prueba que ya entiendo que en su momento la defensa va a discutir o no su admisión, o sea, convenciones, es que, por un lado, también se postula que los pagos de esta publicidad lo asume Garreta. Pero por otro aspecto, si son efectos, si es que no seguimos la ruta del dinero, el servicio donde se presta acá en nuestro país. Y como el servicio se presta en nuestro país, se convierten en efectos. Por lo tanto, es perseguible este ilícito penal, señor juez. Razón por la cual solicito que se declare infundado el medio de defensa técnico deducido por la defensa de Félix Moreno Caballero. Gracias. A ver, la Procuraduría, doctora. Muchas gracias, señor magistrado. Nosotros estamos advirtiendo, con el debido respeto, que la defensa está desviando la discusión, señor magistrado, porque lo que está indicando la fiscalía no ha precisado, no está en el relato. Parecen más observaciones que, como ya sabemos todas las defensas, esto ha sido superado. Sin embargo, queremos precisar, señor magistrado,
que el dinero que es materia de conversión proviene de un comportamiento delictivo desplegado por el propio Moreno Caballero. Él es el autor del delito fuente, que es colusión y que es materia de imputación en este proceso penal. ¿Quién negocia, señor magistrado, la compra o quién compra el servicio de marketing electoral? Es Moreno Caballero, con el dinero sucio producto de un acuerdo ilegal con la compañía Odres. Él es el que negocia con Fabri y Garreta el servicio de marketing electoral a cambio de los $2 millones que le correspondía a Moreno Caballero. Moreno Caballero da las instrucciones a la compañía Odres para que el dinero que le pertenecía, producto del pacto ilícito, sea entregado a Garreta, como así efectivamente ocurrió. Además, señor magistrado, el servicio de marketing fue desplegado en el Perú, producto de este acuerdo ilegal. Quien recibe las ventajas del servicio de marketing es el propio Moreno Caballero. Y tan es así, señor magistrado, que quien coordina estos servicios en el Perú es nada menos que su cuñada, la señora Yesenia Segura Neira, porque así lo ha detallado, lo ha desarrollado la Fiscalía en la acusación. Finalmente, reiteramos, señor magistrado, de que el hecho de que Fabre y Garreta no sean imputados, no sean acusados en este proceso común, no son argumentos que revelen una supuesta tipicidad de la imputación por lavado de activos contra Moreno Caballero. Muchas gracias. Ya, autores, las posturas están claras, ya se va a resolver oportunamente. Entonces, habríamos terminado la agenda para esta mañana. Voy a reiterar, por favor, al especialista de audio que haga el oficio. Voy a coordinar también con la administración a fin de que ya se podría extender estas actas y poner en conocimiento de las partes, sobre todo en el caso del que nos toca, del doctor, siempre me olvido su nombre, el caso de Roque Jesús Urrutia, ¿no? Que necesitamos verificar las precisiones y trabajar antes de los terceros civilmente responsables. ¿Ya? Doctora Cristi, ¿tiene que informar algo? Sí, señor magistrado, estoy revisando todas las plataformas que utilizamos los especialistas de audiencia para llevar a cabo las audiencias, tanto el calendar como el SIG, y revisando adecuadamente. Y siento que usted, bueno, yo tenía entendido que se revisaban las actas de todo el control de acusación. Sin embargo, ya precisó que es el control formal. Tengo entendido, el control formal empieza el 20 de septiembre y según lo que me ha indicado la doctora Mori, es hasta el 1 de diciembre que se habrá llevado el control formal. He revisado he podido revisar del grupo de WhatsApp, se han compartido, solamente faltan, porque no lo veo en el sistema, en todo caso lo voy a bajar, me están recién alcanzando información, solo faltan 2 actas que recién me están precisando en este momento. Una del 1 de diciembre, a cargo del especialista Omar Llanos, y otra del especialista Ángela Farro, quien ya no trabaja en la corte, del 11 de octubre. Todas las demás, doctor, ya han sido compartidas a las partes. En este momento voy a corroborar esa información y en todo caso voy a alcanzar las 2 últimas que faltarían para que ya las partes estén expeditas y preparadas para la próxima sesión. Entonces hay que poner en conocimiento de todas las partes y tal vez las partes nos ayuden, ¿no? Si no les llega, comunicarse con la autora para que tal vez otro medio, ¿no? Tal vez no esté llegando adecuadamente o no hay posibilidades. Ya, entonces ya estarían completas en respecto al control formal, ¿no? ¿No, doctora? Las 2 actas que falta mandar. Faltan 2 actas que yo voy a corroborar que se esté mandando en el grupo porque yo solo puedo ver las conversaciones desde que me incorporo al grupo de WhatsApp. Y tengo entendido que en el grupo de WhatsApp están todas las partes. Lo que yo puedo coadyuvar es revisar esas actas, descargarlas otra vez y mandarlas a todos sus correos electrónicos porque me parece que las partes no están atentas al WhatsApp. Ya. Lo que pasa, la señorita Ángela, que era especialista de audio, en un momento mandó las actas, pero haciendo una revisión rápida, esas actas lamentablemente no estaban con las precisiones, pues yo no lo firmé.
Entonces se pidió en audiencia e incluso se dispuso que se haga un oficio en su momento para eh, que se extienda el acta con las presiones dispuestas, ¿no? Entonces, esperemos que esta acta que ha extendido la señorita Ángela del 11 de octubre y de Omar Llanos del 1 de diciembre, que faltaría conforme ha hecho el seguimiento, estén con esas precisiones. Hay que poner en conocimiento igual. Sin embargo, a lo que se ha verificado en primer momento, estas no estaban con esas precisiones. Entonces, hay que poner en conocimiento de administración que esas actas se tienen que transcribir con todas las precisiones que se ha dispuesto. Sobre todo las precisiones, ¿no? Hay detalles de debate, creo que se puede escuchar en audio, pero las precisiones sí tienen que transcribirse como tal, ¿no? El doctor Marco, algo que quiera decir, ¿no? Sí, señor juez, buenos días. Para informarle que la próxima semana estaré de viaje por motivos de trabajo y pensaba exponer respecto a la excepción de cosa juzgada civil que tenemos propuesta. Quizás usted pueda diferirlo para el final. No sé cómo está el cronograma de las sesiones de la próxima semana. Gracias. Ya, a ver, doctores, lamentablemente por esto del acta no podemos agendarnos como quisiéramos, ¿no? Primero va a participar Roque, la defensa de Roque, y de ahí tendría que participar los terceros civilmente responsables, ¿no? Eh, Al menos a lo que pretendía es que si es que faltan solo 2 actas, entiendo que hoy día lo pueden extender esa, ¿no? Porque faltan algunas precisiones, no es mucho, ¿no? Entiendo que ya están las actas, pero han omitido esa precisión. Entonces, para el día lunes todos estaríamos preparados. Conforme a mi agenda, porque yo estoy también a cargo de otro despacho, en horas de la tarde tengo un pequeño espacio para hacer esta audiencia y es lo que al menos, conforme les digo, pretendía realizarlo, ¿no? El día lunes, en horas de la tarde, a partir, mm, podríamos trabajar a partir de las 3 de la tarde, ¿no? El lunes 9 podríamos trabajarlo, ¿no? Entonces, para el 9 estaríamos concluyendo, como digo, ¿no? Esa es la meta que nos había trazado para concluirlo mañana, pero conforme todavía no se ha dado las actas, no podríamos, ¿no? Sí, doctor. Doctor, quizás yo podría exponer el día de mañana o el martes, el lunes no me va a ser posible. Lo que pasa, los propios señores de la defensa, de los terceros civilmente responsables, habían pedido que sea después de que la defensa de Urrutia termine, ¿no? Si no tiene inconveniente, podríamos tal vez Doctor, coordinar ahora. disculpe, en mi caso solamente es la exposición de los medios de defensa técnicos nada más. No necesito de la exposición de otra persona, ¿no? Quizás eso lo podría considerar para que expongan mañana, ¿no? Ya, a ver, un ratito, por favor. Lo que pasa es que estoy con detenidos y a ver, mañana. Bueno, si no tiene inconvenientes la Fiscalía ni la Procuraduría, podríamos dar un espacio en horas de la tarde, a las 3 de la tarde, ¿no? Yo podría implementar una hora para mañana, ¿no? De 3 a 4, que creo que es un tiempo más que suficiente. Doctora Mori, del equipo de la Procuraduría. Bueno, en realidad este sería Procuraduría, ¿no? Es el legitimado. Por nuestra parte no tenemos ningún inconveniente, señor juez. La Procuraduría. Señor magistrado, no tenemos ningún inconveniente con que la audiencia se lleve a cabo el día de mañana de 3 a 4. Gracias. Gracias. Ya, doctores, entonces suspendemos esta audiencia para mañana a las 3 para que exponga la defensa del tesoro civilmente responsable. ¿De quién, doctor? ¿De qué empresa? De CNO S.A. Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC. Ya, Por ambos, gracias. gracias. Entonces mañana de 3 a 4. Sin embargo, no sé si habría alguna precisión, sobre todo mi especialista de audio, alguna precisión más, por favor. Hay que preparar ese oficio. Como digo, voy a conversar en este momento con la administración a fin de que esta acta ya no nos dilate más el tiempo.
y esperemos el día lunes terminar. Sí, señor magistrado, uno de mis compañeros, el que es responsable de las actas, la última acta del control formal del 1 de diciembre, me indica que el acta está en el editor, entonces yo lo voy a descargar para compartirlas. Voy a ordenar la información para remitir a las partes. Me falta tener la información precisa respecto a la otra acta que le estaba comentando del 11 de octubre a cargo de otra especialista. Y lo otro que usted indicó, si son actas, si las actas de la especialista Ángela Farro ya se han corregido con las precisiones que usted ha indicado, y si son las que se ha compartido el 27 de diciembre último. Entonces, esta información recién me está dando la coordinación de audiencias. Gracias, le agradezco. Sí, si es que no se ha firmado y está en el editor es porque lamentablemente las precisiones no están tal cual. Les había dicho que yo si no los he firmado es que porque las precisiones lamentablemente no estaban en la forma que sería indicado. Lo que se quiere es que las precisiones estén tal cual, ¿no? Doctora. Sí, doctor, señor magistrado, solamente para precisar que está pendiente que nos remitan las actas del 10 de noviembre, 21 de noviembre, 25 de noviembre y 1 de diciembre del 2022. Y si las actas anteriores del 20 de septiembre al 11 de octubre han sido modificadas, que también nos las puedan alcanzar para que sean revisadas. Gracias, doctor. A ver, Cristi, por favor, ¿qué nos puede decir de eso? Sí, señor magistrado, justo lo que acabo de indicar. Acabo de indicar que he corroborado la información y que están las demás actas. Lo que pasa es que yo no tengo la certeza de qué se les ha compartido a las partes previo a que yo recién me incorporé a esta audiencia con fecha muy posterior. Entonces, de repente un compañero anterior No obstante ello, he indicado también en esta audiencia que voy a ordenar la información de las actas, voy a corroborar si esas actas de uno de mis compañeros ya están las precisiones, y se las voy a enviar tanto otra vez, porque las partes están en el grupo de WhatsApp, entonces pediría también que revisen adecuadamente esa información. No obstante, que las remite por el WhatsApp, les voy a mandar al correo electrónico, al correo electrónico de las partes que tengo, sus correos electrónicos, de acuerdo a las actas de audiencia que tengo, doctor. Voy a corroborar la información, doctor, para poder alcanzarle el día de hoy y puedan hacer la revisión pertinente. Ya, doctor, es una pequeña precisión. Estuve viendo algunos escritos que están viendo que no están de acuerdo con el acta. No, no es la razón para el acta, sino es la redacción de lo que se dijo, ¿no? Puede haber una observación solamente de lo que se dijo, ¿no? Que se haya transcrito mal. Esa es la observación, doctores. No hay otra observación, por favor, ¿no? Si se ha precisado en un sentido, esa es la que se debió transcribir. No hay mayor observación, o sea, no podemos decir que con esta acta no estoy de acuerdo, etcétera, no. Sino lo que podría ser, como ya tienen el audio, entiendo, puede decir, se precisó en el sentido y les ha transcrito mal. Eso sería la única precisión, doctor, por favor. ¿Ya? Les digo eso porque he visto algunos escritos que han presentado que no están de acuerdo con la acta, entonces no, qué no se ha transcrito mal y qué dice, ¿no? O sea, el especialista qué cosas ha confundido y va a transcribir una cosa por otra, en otras palabras, ¿no? Doctores, entonces con esas precisiones, mañana continuamos la audiencia a las 3 de la tarde y el día lunes también a las 3 de la tarde. Por favor, esperemos que hoy, entre mañana máximo, las actas estén para todos y el día lunes no tengamos inconveniente, por favor, ¿ya? Gracias, doctores. Vamos a dar por suspendida esta audiencia, siendo las 11 con 11 minutos. Cerramos la grabación con todos. Buenos días.